Hola a todos los miembros de ChatGPT AI Do. Esta semana nos sumergimos en las fascinantes conversaciones de su grupo de Telegram. En el boletín que las resume. Prepárense para un viaje a través de las últimas innovaciones Debates éticos. y herramientas que están dando forma al futuro de la educación con la ayuda de inteligencia artificial. ¿Listos para descubrir cómo la IA está revolucionando la forma en que aprendemos y enseñamos? Por supuesto. Empecemos con algo que me llama mucho la atención, la idea de la IA como musa creativa. Andrea, del grupo, compartió un blog que explora esta sinergia. Sí. El blog Sinergia Digital entre Logos, ¿Verdad? plantea una pregunta fascinante. Ajá. ¿Puede la IA potenciar nuestra creatividad o, por el contrario, limitarla? Es una pregunta clave, ¿no crees? Me intriga cómo podríamos usar la IA para superar bloqueos creativos o generar ideas innovadoras. ¿Qué opinas tú? Lo interesante es que la IA puede ayudarnos a explorar nuevas perspectivas y formatos que quizá no hubiéramos considerado antes. Pero la clave, como bien dice, el nombre del blog está en la sinergia. La IA como complemento a nuestra mente, no como sustituto. Exacto. Y Teresa González nos da un ejemplo genial de esta sinergia en acción. Sí. Utiliza chats de IA para enseñar lenguaje musical. ¡Qué bien! Imagina a tus alumnos interactuando con un chatbot que les hace preguntas sobre ritmos y patrones en canciones. Interesante. Eso sí que es aprendizaje dinámico. Es una forma muy inteligente de integrar la IA en el aula. Sí. Y hablando de herramientas innovadoras, esta semana el grupo también ha estado hablando mucho de Notebook LM. Así. Juanjo de Haro compartió un podcast sobre esta herramienta que genera resúmenes automáticos. Sí. Lo que me sorprendió es que según el podcast, estos resúmenes son incluso más precisos que los que podríamos escribir nosotros mismos. ¡Caray! ¿Te imaginas poder resumir un libro complejo en cuestión de minutos? La capacidad de Notebook LM para sintetizar información de forma clara y concisa puede ser realmente útil. Sobre todo para los docentes que tienen que procesar mucha información, pero también plantea algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo afectará esto a nuestra capacidad para analizar y sintetizar información por nosotros mismos? Es una pregunta importante sin duda. Y hablando de la capacidad de la IA para procesar información, José Luis Miralles Bono compartió un artículo en su blog comparando modelos de IA para generar audio. Interesante. Incluso recreó los nocturnos de Chopin con IA. Lo que me parece fascinante de este tipo de experimentos es que nos muestran cómo la IA puede utilizarse en campos que tradicionalmente se consideraban exclusivos de la mente humana, como la música. ¿Es verdad? Pero también nos obligan a replantearnos qué significa ser creativo en la era de la IA. Totalmente de acuerdo. Y toda esta innovación tecnológica nos lleva a un tema crucial, la ética. Claro. Miquel Ángel F. compartió un artículo sobre herramientas para verificar las fuentes de contenido generado por IA. Interesante. ¿No te parece fundamental para combatir la desinformación? Absolutamente. La IA puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje. Sí. Pero también para el engaño. Es esencial desarrollar un pensamiento crítico para evaluar la información que recibimos, incluso si proviene de una IA. Y estas herramientas de verificación de fuentes son cruciales para asegurarnos de que la información que utilizamos es confiable. Exacto. Y Ramón Besonías nos habló de un asistente de lengua y literatura basado en IA que adapta temarios y genera exámenes personalizados. Impresionante. Increíble, ¿verdad? Es impresionante cómo la IA puede personalizar el aprendizaje. Sí. Pero al mismo tiempo, esto nos obliga a preguntarnos, ¿dónde está el límite entre la personalización y la estandarización de la educación? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la IA no limite la diversidad de pensamiento y la creatividad? Justamente ese es uno de los debates más candentes de la semana en el grupo. Sí. ¿Podría la IA llegar a reemplazar a los docentes? Es una pregunta que genera mucha incertidumbre, pero también mucha expectativa. Claro. Algunos creen que la IA liberará a los profesores de tareas repetitivas, permitiéndoles centrarse en la interacción humana y el desarrollo emocional de los alumnos. Es cierto, algunos ven a la IA como una herramienta para potenciar las habilidades humanas del docente. Sí. Permitiéndole dedicar más tiempo a lo que realmente importa. Claro. La conexión con sus alumnos a nivel humano. Exactamente. Pero también hay quienes temen que la IA pueda llevar a la deshumanización de la educación.
es un debate complejo. Sin duda. Que nos obliga a reflexionar sobre el futuro de la educación y el papel del docente en la era de la IA. Es un debate que nos invita a reflexionar profundamente si la IA asume tareas como la creación de exámenes o la adaptación de temarios. Claro. ¿Qué rol ocuparán los docentes en el futuro? Es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Y algunos miembros del grupo, como Miguel, proponen que la IA podría liberar a los docentes de tareas más mecánicas, dándoles más tiempo para centrarse en la interacción humana y el desarrollo socioemocional de sus estudiantes. Es una perspectiva interesante. Imagina un aula donde el docente puede dedicar más tiempo a la tutoría individualizada, a fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Claro. En lugar de corregir exámenes o planificar clases. Exacto. La IA podría convertirse en un asistente poderoso para el docente, permitiéndole dedicar más tiempo a conectar con sus alumnos a nivel humano. Pero claro, hay que abordar las preocupaciones sobre la deshumanización de la educación. Sin duda es fundamental encontrar un equilibrio entre la eficiencia que ofrece la IA y la importancia del contacto humano en el proceso de aprendizaje. Y hablando de la importancia del factor humano, el grupo también ha estado discutiendo el impacto emocional de la IA en los estudiantes. Sí, es un tema que no podemos ignorar. De hecho, esta semana se ha conocido la trágica noticia de un adolescente que se quitó la vida tras usar un chatbot de IA como confidente. ¡Oh, qué barbaridad! Esto nos obliga a reflexionar sobre los límites de la IA y la importancia de la educación emocional. Es una tragedia que nos recuerda que la IA, a pesar de sus avances, no puede reemplazar la interacción humana. Claro. Y el apoyo emocional que necesitan los jóvenes, debemos ser muy conscientes de los riesgos y desarrollar mecanismos de protección. Sí. Especialmente para los más vulnerables. Totalmente de acuerdo. Y esta conversación sobre la IA y las emociones me lleva a otra herramienta que se ha mencionado en el grupo. Una herramienta para visualizar el proceso de tokenización. Sí, Manel Zoengas la recomendó. Sí. Es una herramienta muy visual que puede ayudarnos a comprender cómo funcionan los modelos de lenguaje. A ver, explícamelo un poco. Quizá te pregunto. Sí, la verdad es que me suena chino. ¿Qué es la tokenización? ¿Podrías explicármelo de forma sencilla? Claro, imagina que tienes un texto. Sí. La tokenización es como si cortaras ese texto en pequeños trozos. Ajá. Como si fueran fichas de un puzzle. Entiendo. Cada una de esas fichas o tokens es una unidad de información que el modelo de lenguaje puede procesar. Ya entiendo. Es como si descompusiéramos el lenguaje en sus elementos más básicos, para que la IA pueda comprenderlo. Exactamente. Y esta herramienta de visualización nos permite ver cómo se realiza ese proceso, lo que nos ayuda a entender mejor cómo funcionan los modelos de lenguaje como ChatGPT. Me parece una herramienta muy útil, sobre todo para aquellos que están empezando a explorar el mundo de la IA. Y hablando de explorar, Mónica compartió algunas publicaciones en la plataforma X. Sí. Sobre IA en la educación. ¿Las has visto? Sí, las he visto. Es estupendo que se estén compartiendo recursos e información sobre IA en la educación. Claro. En plataformas tan accesibles como X, así podemos mantenernos al día de las últimas novedades y debatir sobre ellas. Exacto. Y en esas publicaciones se mencionaba que la IA se está utilizando cada vez más para generar contenido educativo, como podcasts, vídeos e incluso música. Es cierto, la IA está abriendo un mundo de posibilidades para la creación de contenido educativo. Y lo más interesante es que estos contenidos pueden ser personalizados y adaptados a las necesidades de cada estudiante. Es increíble cómo la IA puede personalizar el aprendizaje. Sí. Pero claro, esto nos lleva de nuevo a la pregunta de si la IA nos ayudará a personalizar la educación. ¿O a estandarizarla aún más? Es una pregunta que debemos hacernos continuamente. Claro. La IA tiene un potencial enorme para personalizar la educación, pero también existe el riesgo de que se utilice para homogenizar el aprendizaje, lo que sería perjudicial para la diversidad de pensamiento y la creatividad. Es un tema complejo que requiere un debate profundo y una reflexión ética constante. Sin duda. Y hablando de ética, esta semana también se ha hablado mucho sobre las implicaciones éticas del uso de la IA en la educación, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la seguridad de los datos. Es un tema crucial. Debemos asegurarnos de que la utilización de la IA en la educación se rija por principios éticos y legales que protejan los derechos de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. La privacidad y la seguridad de los datos de los estudiantes deben ser una prioridad absoluta.
No podemos permitir que la IA se utilice para controlar o manipular a los estudiantes. Y en este sentido, el grupo ha compartido algunas herramientas que pueden ayudar a los docentes a detectar el plagio y la desinformación. ¿Sí? En el contenido generado por IA. Son herramientas muy útiles para garantizar la integridad académica. Claro. Y la calidad de la información que se utiliza en el aula. Exacto. Y hablando de herramientas, esta semana se ha hablado mucho de Claude, un modelo de IA que algunos consideran un rival de ChatGPT. Sí, Claude es un modelo muy potente que ofrece algunas ventajas sobre ChatGPT. ¿Cómo cuáles? Como su capacidad para escribir y ejecutar código. Es increíble cómo la IA está avanzando a pasos agigantados. Y esto nos obliga a reflexionar sobre las implicaciones éticas y de seguridad de este tipo de tecnologías. Es cierto, la IA nos ofrece un sinfín de posibilidades, pero también nos plantea nuevos desafíos y debemos estar preparados para afrontarlos. Y en ese sentido, el grupo ha compartido algunos recursos para comprender mejor el funcionamiento de los modelos de lenguaje y los algoritmos que utilizan. Es fundamental que los docentes comprendan cómo funcionan estas tecnologías para poder utilizarlas de forma efectiva y responsable en el aula. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la utilización de la IA en el aula, esta semana se ha hablado mucho de las herramientas que pueden ayudar a los docentes a evaluar el aprendizaje de forma más eficiente y personalizada. Estas herramientas son muy prometedoras, pero debemos utilizarlas con cautela sin perder de vista la importancia de la evaluación humana y la retroalimentación personalizada. Exacto, la IA no puede sustituir la labor del docente. No. Pero sí puede complementarla y enriquecerla. Sin duda la IA es una aliada poderosa para la educación, pero debemos utilizarla con inteligencia y responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, esta semana se ha publicado un informe del gobierno de Estados Unidos que advierte sobre los riesgos de la IA para la seguridad nacional. Es un tema que nos debe preocupar a todos. La IA tiene un gran potencial para el bien, pero también para el mal. Y debemos asegurarnos de que se utiliza para fines pacíficos y beneficiosos para la humanidad. Totalmente de acuerdo. La IA no es un juego, es una tecnología con un enorme poder que debemos utilizar con prudencia y ética. Sin duda, la ética debe ser el faro que guíe el desarrollo y la aplicación de la IA. Y en este sentido, el grupo ha compartido algunas reflexiones sobre la necesidad de establecer un marco ético para el desarrollo y la utilización de la IA en la educación. Exacto, un marco ético que nos ayude a navegar por este nuevo panorama educativo donde la IA juega un papel cada vez más importante. Y hablando de navegar, el grupo también ha estado compartiendo recursos para integrar la IA en la enseñanza de diferentes materias. Es verdad. Recuerdo que alguien compartió un artículo sobre cómo usar la IA para enseñar historia de forma más atractiva. ¿No te parece fascinante? Absolutamente, la IA puede dar vida a la historia, permitiéndonos explorar el pasado de formas que antes eran impensables. Imagina a tus alumnos interactuando con personajes históricos a través de un chatbot o viajando virtualmente a través del tiempo. Sería una forma increíble de aprender historia. Sí. Y no solo historia, la IA puede revolucionar la forma en que enseñamos cualquier materia, desde matemáticas hasta arte. Exacto, y no podemos olvidar la importancia de la formación del profesorado en este proceso. Los docentes necesitan las herramientas y los conocimientos necesarios para integrar la IA en el aula de forma efectiva. Totalmente de acuerdo, la formación del profesorado es fundamental para aprovechar al máximo el potencial de la IA en la educación. Sin duda, y al final lo que realmente importa es que utilicemos la IA para construir una educación mejor para todos, una educación más justa, más equitativa, más personalizada y sobre todo más humana. Exactamente, la IA no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para construir un futuro educativo más brillante. Y esta inversión en las conversaciones de ChatGPT y Aedu nos ha mostrado que sin duda estamos en el camino correcto. ¿No te parece? Absolutamente, el entusiasmo, la creatividad y la responsabilidad con la que este grupo está explorando las posibilidades de la IA en educación son realmente inspiradoras. Y estoy seguro de que esto es solo el comienzo de una gran revolución educativa. Totalmente de acuerdo. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta inmersión en el mundo de la IA en la educación? ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Qué te preocupa? Comparte tus reflexiones con nosotros. Recuerda que este viaje de aprendizaje lo construimos juntos. Hasta la próxima.